invitado especial es Jacobo Selnick, el autor de La Causa Nacional. Es un libro que habla de historias del rock colombiano, bien interesante, se los recomiendo. Bienvenido, Jacobo. Gracias, David. Jorge, qué gusto estar con ustedes y al festival por la invitación. Bueno, podemos empezar, ¿no? Yo creo que empecemos por la presentación de este trabajo. Yo tengo muchas preguntas, pero en el transcurso de tu exposición van a ir surgiendo y va a ir surgiendo una charla como muy íntima, muy amena acerca de las historias del rock en Colombia, no de la historia del rock en Colombia porque nos quedaríamos cortos, David y yo y mucha gente acerca de toda la historia que ha pasado por este país, pero la conocemos desde aquí nosotros, desde una ciudad salsera, en donde pues pareciera una utopía hacer rock, pero aquí estamos después de 33 años, todavía muy vigentes, con concierto encima, ya el 15 tenemos un concierto en Bogotá y la historia del rock continúa. Entonces, Jacobo, no sé, yo quisiera ponerme en los zapatos de mis hijos de pronto y decirle que nos hiciera el resumen ahí para tener de qué hablar, ¿no? Claro que sí, Jorge y David. Bueno, buenas tardes, casi noches, otra vez. Nada, La Causa Nacional, Historias del Rock en Colombia, es un proyecto editorial que surgió por iniciativa conjunta con la editorial Penguin Random House. Yo había publicado hace un par de años un compendio de entrevistas a leyendas del rock anglosajón, un libro que se llama Satisfaction, Conversaciones con el Rock. Y a partir de eso pues me invitaron a mirar un poco el acontecer nacional, aspecto que lamentablemente nadie lo había abordado digamos con el rigor que intenté hacerlo en este proyecto editorial. El primer obstáculo cuando me dijeron escríbase un libro sobre la historia del rock en Colombia era encontrarme ante la ausencia total de estudios, de bibliografía, de referentes para poder empezar a construir y armar este gran rompecabezas que es la historia del rock en Colombia. Entonces, afortunadamente tengo un par de amigos melómanos en Bogotá, Sandro Romero Rey, por supuesto Luis Ospina, ambos que son de acá, caleños, muy importantes para su ciudad, Eduardo Arias, otros amigos, y empezamos como a sacar un listado inicial de personajes. Y yo me imaginaba que iba a ser un libro similar a Satisfaction, iba a ser un libro de conversaciones con estrellas del rock colombiano. Entonces ya había sacado el listado de Jorge Fresquet, David Corquidi, Elkin Ramírez, Pillo Jaramillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta que si seguía ese camino iba a cometer un craso error y era tener una mirada de la historia del rock en Colombia, la mirada del músico, que es muy diferente a la mirada del hombre de la disquera, al hombre de la radio, al promotor de conciertos. Entonces luego lo que hice fue ampliar el número de personajes y tratar de hacer una mirada mucho más global de la historia del rock en Colombia, metiéndome con un tema que además es importantísimo y es contarle a la gente que las cosas no pasan por el azar, que hay un proceso. Y para que el rock llegara a Colombia tuvo que llegar la radio y tuvieron que llegar las rocolas y las primeras disqueras y Hernán Restrepo Duque en Medellín, en La Voz de Antioquia, programar por primera vez un rock and roll. ¿Y qué pasaba en ese rock and roll que se programó en Medellín? ¿Por qué sonó ese rock and roll primero en Medellín y bajo qué circunstancias? Entendiendo la Medellín de 1955. Si la de hoy en día es bien compleja, imagínense cómo era en 1955 frente al rock and roll, ¿no? Frente a conceptos de modernidad, de libertinaje, de todo lo que significa el rock and roll para una ciudad tan conservadora. Y haciendo esa pesquisa, entonces dije, bueno, ¿y cuál fue el primer rock and roll que se grabó en Colombia? Y así descubrí que el primer rock and roll que se grabó en Colombia lo grabó Carlos Román y su conjunto vallenato con Aníbal Velázquez en el acordeón, una canción que se llama Very Very Well.
editada por Discos Fuentes en 1958. ¿En inglés? ¿Eso era en inglés? Sí. Eso era una cosa que Hello, sonaba you. como... Esa, sonaba en todas las fiestas de fin de Eso año. es. Claro, eso es. Aníbal Velázquez históricamente se ha quejado y ha renegado de esa vaina que le parece frondia, pero fue la consecuencia normal que los músicos que hacían música tropical se dejaran contagiar por el bichito del rock and roll. Entonces ese es como el primer registro de un primer rock and roll original grabado en Colombia. Ese es como el contexto. 1958. 1958, un sencillo editado por Discos 70 Fuentes. años. Hace 70 años. Exactamente. Wow. ¿70 años? Sí, 58 al 60 2018. años. Ah, entonces nosotros somos unos pollos, pues. Pues técnicamente. Sí. Y en ese proceso pasa una cosa muy interesante que ya tiene que ver directamente con el Valle del Cauca, y es que se graba ese primer rock and roll que tiene rotación en la radio colombiana normal a fin de año. De hecho, las agrupaciones tropicales con base en Medellín, como los Teenagers, los Golden Boys, entre otros, incluso los Bobby Soxers de Cali, era normal que en su repertorio incluyeran rock and rolls. Pero pues cuando uno analiza la historia del rock en Colombia es muy complicado encasillar a los Teenagers dentro del rock and roll. Sin embargo, uno de sus primeros trabajos, como del año 62 o 63, incluía el twist de la gallinita y unos rock and rolls bien particulares, muy en la onda tropical, que si dejamos de ser puristas, pues se pueden considerar parte de la historia del rock en Colombia. Y ahí aparece Cali. Entonces tenemos un primer rock and roll grabado en el norte de Colombia, Barranquilla, Cartagena y las sabanas de Córdoba, curiosamente son fundamentales. Medellín es clave porque allí suena el primer rock and roll, pero en Cali aparece, a mi modo de ver, si no el más importante, uno de los más importantes precursores de la historia del rock en Colombia, que es Harold Orozco. Harold Orozco nace en Cali, estudia en el Colegio Bolívar, y en el Colegio Bolívar, quienes de pronto tengan allegados que hayan estudiado en el Colegio Bolívar, recordarán que era el colegio base de las familias norteamericanas que llegaban al Valle del Cauca, las empresas gringas afincadas en la región. Y pues con todos estos norteamericanos llegaban música, libros, bienes culturales, y así empieza a expandirse, a darse a conocer, a regarse como un virus, en el buen sentido de la palabra, el rock and roll entre cierto sector de la población caleña. Y Harold Orozco no fue ajeno a ese asunto. Harold Orozco se formó, fue autodidacta al principio, pero buscó la manera de aprender música, solfeo, melodía, armonía. Y Harold Orozco arranca su carrera con una banda de música tropical del Valle del Cauca que se llamó los Bobby Soxers. Pero Harold no quería hacer música tropical o chucuchucu, como le dicen en Antioquia, y Harold Orozco entiende que tenía que llegar a Bogotá para que la cosa empezara a mejorar, y esa es otra parte de la historia. Ajá. Bueno, es interesante todo Chévere. eso. Mucho caleño allí. Sí, adicionalmente. Y fíjate que Harold Orozco llega a Bogotá imitando a los mexicanos. Su referente eran los ¿En mexicanos. qué año llega Harold? 62-63. Llega a Bogotá con el espejo de Enrique Guzmán, de los Team Tops, de todo lo que pasaba en el Club del Clan en Argentina, pero con la firme convicción de buscar un personaje que hoy que se está celebrando los 70 años de Caracol Radio, fue fundamental no solamente para la historia de la televisión colombiana, sino para la historia de la radio como una especie de mecenas, de AIR muy informal de la época, y es Alfonso Lizarazo. Y Harold Orozco sabía que para empezar a salir en la radio, para que su música, para darse a conocer, tenía que caerle bien a Lizarazo. Y llega a Bogotá con su guitarra, haciendo los covers de La Plaga y de Good Golly Miss Molly, y todo lo mismo que hacían los mexicanos en castellano, imitando a las grandes leyendas del rock and roll. Y lo trata de pescar hasta que finalmente Lizarazo, de tanto que Harold le insistió, le dio la oportunidad de aparecer en un programa que se llamaba Juventud Moderna y Estudio 15.
Y es así como la gente empieza a conocer, a mi modo de ver, al gran padre del rock and roll en Colombia, que lamentablemente muere el año pasado de un infarto en Medellín. Pues Harold estuvo activo desde el año 64, que se editó su primer sencillo Mickey Mouse, hasta los últimos días. Transitó por muchos géneros: balada, funk, soul, disco. Hay un disco de Harold Orozco que se llama Evolución, de 1975, que uno no se lo alcanza a imaginar que en este país se haya producido tal joya, pero lamentablemente por esas cosas del mercado, de la vida, de las disqueras, pues son productos que desaparecen. Si alguien tiene en su casa el álbum Evolución de Harold Orozco, no lo vaya a vender, o si lo va a vender, véndalo muy caro, por favor, por lo menos en 500.000 pesos, porque es una verdadera joya. 500.000. Por lo menos. No sé qué más dudas tengan del desarrollo. Bogotá, por ejemplo, es clave, ¿no? Bogotá es Sí, ya que llegue, por supuesto. Juan Nicolás Estela, digamos que situemos a Cali, a Bogotá y a Medellín como grandes focos del desarrollo del rock en Colombia. Juan Nicolás Estela es pieza fundamental de una agrupación clave dentro de la historia de los pioneros del rock en Colombia, que son los Yetis. Es fundador junto a Juancho López e Iván López, Iván Darío López, hacia 1965 en la ciudad de Medellín. Pasa que todos esos grupos de la década del 60 en Colombia tenían un firme propósito: imitar a los Beatles. Esa era su consigna principal, su razón de ser. Entonces Harold ya está en Bogotá, los Yetis están empezando a hacer sus primeros pinitos con Juan Nicolás Estela en las voces, un cantante que fue muy importante para la balada pop, si se puede decir, pero que luego termina metido en el rock and roll. Y Bogotá tiene 3 agrupaciones que a mi modo de ver son realmente valiosas en ese periodo: los Speakers, los Flippers y los Young Beats. Como de una primera, podríamos hablar de 10 ejemplos más: los Ampex, los Wallflower Complexion. Puedo decir varios nombres, pero de los que realmente dejaron algo importante, grabaron un disco, intentaron realmente construir una carrera, pues los Speakers y los Flippers son fundamentales. Y ahí empiezan a aparecer nombres claves para la historia del rock en Colombia, como Arturo Astudillo, como Roberto Fiorilli, como el propio Humberto Monroy, que es esa segunda figura determinante dentro del desarrollo de la historia del rock en Colombia, no solamente por haber hecho parte de los Speakers, sino después hizo parte de Siglo Cero y de Génesis de Colombia. Diría yo que junto a Harold Orozco, de los que más tiempo duraron activos en este asunto. Y por ahí hay otros personajes que de pronto no son tan reconocidos o tan mediáticos, pero que llevan casi 50 años haciendo rock. Bueno, hagamos un poquito de rock, pues. Aló. Estoy llamando a Juan Nicolás. Ah, bueno. Tengo el teléfono de él. No contestó. No contestó. ¿Qué ibas a decir? No, que ya que estás hablando de rock, pues que hagamos un poquito. Me parece muy bien, me parece muy bien. Antes de que hagan algo de rock, preséntenos, ¿con qué nos van a deleitar, David? Bueno, esta canción se llama Igual que ayer. Es una canción que salió más o menos a comienzos de la década del 2000. Es, digamos, como el segundo gran hit de Cronos. El primero fue Fuego en mis venas, y esta canción pues inmediatamente se volvió de las favoritas de todo el público. Y lo que hay que remarcar de esta canción es que la trabajamos independientemente, o sea, éramos artistas independientes en ese momento. Con Fuego en mis venas, no digo que fue más fácil, pero teníamos disquera, estábamos con Sonolux. Entonces eso es otro de los logros chéveres que han pasado en la historia de la banda, ¿no? ¿Va? 1, 2, 3. Te marchaste con el sol de madrugada, en las noches una estrella te
mis ojos aún queda tu mirada y un adiós que nunca terminó. Pasa el tiempo y mis notas te acompañan. En mi mente aún suena tu canción. Tengo el recuerdo de tus sueños que me atrapan. Estás clavada en mi corazón. Cuando escuches de nuevo mis palabras, siempre recordarás que una vez te dije que te amaba. Eso nunca cambiará. Hoy me pregunto qué ha pasado. Te quiero aquí a mi lado, igual que ayer. El camino se hace largo y ya mañana escucharás el eco de mi voz. Tu equipaje llevas escondido mi corazón, un beso y una flor. Cuando escuches de nuevo mis palabras, siempre recordarás que una vez te dije que te amaba. Eso nunca cambiará. Hoy me pregunto qué ha pasado. Te quiero aquí a mi lado, igual que ayer. Hoy me pregunto qué ha pasado. Te quiero aquí a mi lado, igual que ayer. Cuando escuches de nuevo mis palabras, siempre recordarás que una vez te dije que te amaba. Eso nunca cambiará. Si tú, mi canción, es la historia que nos une, te persigue a donde, te persigue a donde va. Na, 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 na. Hoy me pregunto qué ha pasado. Te quiero aquí a mi lado, igual que ayer. Ahora sí sonó. Muchas gracias. Yo quiero meterme ahora en el rol de investigador, de periodista, y voy a cambiar por un ratico de rol porque yo les quiero hacer un par de preguntas que seguramente acá la gente que nos acompaña en esta tarde estarán preguntándose. ¿Qué tan difícil es hacer rock en Colombia? Piensen un poco en sus orígenes, ese entorno tan interesante. Y ahorita lo comentamos con más detenimiento, que fueron los años 80, se cumplen ahorita 30 años del concierto de conciertos. ¿Y a ustedes qué los inspiraba? ¿A quiénes veían? Por ejemplo, Nash o Carbure o Judas, o lo que pasaba en Medellín, o solamente era la movida de Van Halen y Poison. Cuéntenos un poquito sobre los orígenes del grupo. Bueno, lo que yo te puedo contar del origen de Cronos, porque Cronos arranca en 1985, Jorge llega de Francia en el 89.
estaba cantando con una banda allá y viene a Colombia a trabajar con Cronos. Yo me acuerdo que la primera vez que nosotros llevamos música a una emisora, nos dijeron que estábamos locos, que el rock era en inglés, que cómo se nos ocurría hacer música en español. Entonces nos vimos en la obligación de volver al estudio, cantar esas canciones en inglés y llevarlas a Tobelar. En ese momento había un personaje que se llamaba Otto Castaño y él era como muy rock and rollero y le gustaba hacer conciertos ahí en el Radio Centro Tobelar. En esa época, digamos que entre 1978 y 1981-82 hay un bache, digamos que hay un periodo en la década del 70 que hay una gran fuga de talentos, de rockeros que no encuentran la opción de vivir del rock en Colombia. Génesis de Colombia es la gran banda activa de la década del 70 y la banda nueva, pero la banda nueva cuando se dan cuenta que por ejemplo no hay posibilidades de vivir de este asunto, uno se dedica a la publicidad, el otro se va a tocar jazz, el otro se va a tocar con Billy Pontoni o a ser bajista de los... Y en ese bache del que vos hablás, a finales de los 70, inicios de los 80, a mí me tocó los finales de los 70, entré a la universidad y yo seguía una banda que se llamaba Green, la banda de José Tejada. José vive en Alemania ahora, tiene una banda también que se llama Hot Lava. Y yo era más pelado que ellos, obviamente, pero fue de lo último que se escuchó en esa época. Luego en los 80 retomamos nosotros. Entonces mucha gente cree que nosotros empezamos con eso aquí. Y vos, obviamente, y mucha gente que está aquí, que sé que conoce un poco de la historia del rock en Cali, eso viene de mucho más atrás. Pero yo quería, Jacobo, como retomar tu pregunta, porque cuando hiciste una pregunta, hiciste tres, preguntaste si era difícil hacer rock en Colombia. Luego, ¿qué nos había inspirado? Y luego la historia del rock. Madre, tres preguntazas así gigantes. Y David pues retomó la última parte porque él está desde los inicios de Cronos. Pero yo quisiera como iniciar por lo que preguntaste, que si era difícil hacer rock en Colombia. Yo vivo convencido que como el foco de este asunto, de toda esta parafernalia del rock que tiene tantos tentáculos, es la música rock. Y hacer música rock es muy fácil. Hay que tener una guitarra o un piano o simplemente la voz y uno compone una canción, ¿no? Y se inspira, vuelvo a la segunda pregunta, de cosas que te permean, no solamente de rock, sino de lo que escuchaste de chiquito. A mí me tocó escuchar tangos y me tocó escuchar música, y lo primero rockcito que empecé a escuchar fue Camilo Sexto, y todo eso, cuando vos te das cuenta en las composiciones, hay muchas melodías que evocan esos momentos, ¿no? Entonces te inspira todo eso, o te permea todo eso, pero cuando llegas al rock, que para mí fue a finales de los 70, cuando entro a la universidad, y tengo el primer amigo que le gustaba el rock, y tenía cómo traer los acetatos además, porque la familia viajaba a Estados Unidos, entonces yo lo grababa y empezaba a escuchar rock. Pues ahí empezás como a enfilarte por algo. Entonces, ¿te gusta la música rock? ¿Por qué? Sin entender mucho la letra, por la energía que tiene, por la vitalidad, porque no entendiendo las letras, la música en sí ya te da un espacio sí, como un espacio que recreas con tu mente, y que es muy bacano escuchar Pink Floyd cuando uno es adolescente. Es un viaje. Escuchar Boston, por ejemplo, con audífonos, después de una noche de parche en la esquina con los amigos, es un viaje también. Entonces esas cosas se te van metiendo de una forma en tu vida que ya no tienes escapatoria. Entonces
volviendo a la pregunta, y creo entender tu intención al decir, es difícil, al preguntar, es difícil de hacer rock, es difícil generar espectáculo en el rock, porque el comercio marca las pautas, ¿cierto? Pero como dice David, y me pego a eso, el rock es un modo puro, el rock no es una moda, entonces siempre estará, ¿cierto? Así llegue el reggaetón, así llegue la bachata, el merengue, las cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? La salsa. En conclusión, es difícil no hacer rock. Sí. Es muy difícil. El problema es Gracias, darlo a David. conocer. Escucha, yo no sabía, levanté el globo y no sabía dónde pararlo. Se los preguntaba porque retomando el contexto y sobre todo con ese bache del que les hablaba hace un rato, que hay fuga de talentos, que algunas bandas están tratando de darse a conocer, pero no hay posibilidades de que las disqueras en ese momento, en los años 80, no sé, CBS o Philips, dijeran venga. Y ¿Vos querés que te cuente personalmente cómo fue? Yo me acuerdo que nosotros éramos pelados, empezamos a tener banda en el colegio, 15 años, 16 años, oíamos todo el rock duro que nos gustaba, desde Van Halen, Kiss hasta... Llegamos a ir hasta Iron Maiden, que era lo más pesado que había en ese momento. Y varios amigos de nosotros se fueron a estudiar a Los Ángeles, al Musicians Institute. Y yo siempre estaba como que me iba, y cuando me iba a ir, pues ya tenía unos amigos allá en el 87, fue el primer Festival Nacional de Rock. Entonces habíamos como 25 o 35 bandas de todo Colombia, iban a hacer 3 días de música. Juan Carlos Duarte fue el que se ideó todo eso, en la media torta, que después salieron ¿cómo se dice? Titulares. Los titulares que decía el rock de la muerte, quedó bautizado el festival. Yo me acuerdo que nosotros fuimos los ganadores del festival Cronos, y cuando estaba pensando en irme, nos dijeron que el premio era grabar un disco con Sony. En ese momento se llamaba CBS, entonces yo dije, bueno, ¿para qué me voy a ir allá si me gané un premio y voy a grabar un disco aquí con mis amigos? Entonces siempre que uno estaba pensando como unirse, le pasaba algo aquí que no te dejaba ir. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, pero de verdad que siempre uno pensaba en salir porque aquí era muy difícil poder lograr lo que querías, pero desde el 87 que se grabó con ese sello tenaz, fue Sonic, CBS en ese momento quiso promover el rock en Colombia porque estaba famoso o estaba muy popular en toda Sudamérica. Se inventaron un sello de rock que se llamaba Tenaz. Ahí sacamos nuestro primer sencillo que se llamó Robots, y después salió Rockero Soy. claro. Y eso que cuenta David explica, digamos, el proceso que se vive en la década del 80 de pasar de unos artistas que no tienen posibilidades de encajar en el mercado, pero adicionalmente cantaban en inglés. Entonces los inicios de los años 80 están marcados por agrupaciones como Crash, que principalmente hacía covers de AC/DC, de Journey, de Toto. Luego está Nash en Medellín con Víctor García, una agrupación que estuvo muy marcada también por Journey, por Uriah Heep, por Judas Priest, y hacían covers, versiones de clásicos de estas agrupaciones británicas en inglés, covers muy bien hechos. Y luego a mediados de los años 80, un poquitico antes de que Cronos diera ese paso con el sello Tenaz, en Bogotá, Compañía Ilimitada, Juancho Pulido y Pillo Jaramillo entienden que es posible cantar en español, hacer rock en español, algo que era normal. Digamos, en Argentina se hace rock en español desde 1966 con Los Gatos Salvajes, Luis Alberto Spinetta, Los Gatos, etc. Y luego ese rock en español se exporta a lo largo del continente vía Soda Stereo, llega con mucha resistencia de la radio, porque la radio rock en Colombia en 1986 decía yo, ¿cómo voy a pasar a unos rockeros argentinos que tienen el mismo look que The Cure y suenan a The Police cuando ya tengo a The Cure y a The Police? Yo no tengo por qué pasar a esta gente. Y les costó mucho trabajo y hubo mucha plata por medio hasta que finalmente Soda Stereo pegó. Y la llegada de Soda Stereo a Colombia fue iniciativa de Compañía Ilimitada. Hay una historia muy bonita que Pillo Jaramillo la cuenta,
que Soda Stereo fue telonero de Compañía Ilimitada la primera vez que tocaron en Colombia, en Corferias en 1986. Pero el otro lado de la historia es que fue tan mal organizado ese concierto que Cerati y compañía dijeron, mejor nosotros tocamos primero con el sonido ya probado antes de que esta vaina se vuelva un Eso era algo, balagán. eso era algo común. Era lo común. Yo me imagino que a ustedes les tocó vivir de esas historias. Claro, fíjate que lo que te estaba contando, ese primer premio que nos ganamos nosotros en el 87, con el primer Festival Nacional de Rock, fue por eso mismo, porque éramos el primer día las bandas de rock más pesado, el segundo día los más pop y el tercero nunca pudo ser, porque el segundo día se subió todo el público, se llevaron los instrumentos que había en el escenario, la policía estaba escondida y las bandas están en los camerinos asustadas. Entonces nosotros al ver esa locura que había, nosotros tocamos de primeros. Porque cuando Pero no nosotros sabían la que había hecho Cerati, ¿no? No, ni ese idea. fue- Nosotros vimos que por lo general todas las bandas se peleaban por tocar de último, o sea, porque el headliner, el último, es como la banda grande. Todos peleándose y todos estaban matando por tocar de último. Nosotros tocamos de primero y todo el mundo nos volteó a ver como, uy, ¿por qué quieren tocar de primero ellos? Entonces llegaron todos los noticieros, todos los medios, hicieron la nota y se fueron. Sí. Entonces Crono salió por todo Colombia, en todos los noticieros. La gente de Sony llegó tarde y cuando ellos llegaron les dijeron, no, la banda que tocó de primera, ni siquiera nos habían visto. Le dijeron, no, la banda que tocó de primera sonó espectacular, tenía el pelo más largo que todo el mundo, tocaban más duro que todo el mundo. Ahí tenían licras, Y estaban con teníamos las licras. pintas más raras que todo el mundo. Yo me acuerdo que con Easy, con el baterista, estábamos de vacaciones en New York y nos fuimos a un sitio donde todas las estrellas de rock compraban su ropa. Entonces nosotros llegamos con pantalones de leopardo, de cebra, todo el mundo de estos tipos, ¿quiénes son? Entonces, los más peludos, los que estaban vestidos más raros, los que salieron en todos los noticieros. Entonces después Y de... los que más jodían, además. Además, por favor. Entonces, la gente de Sony fue tanto el run run que nos hicieron una audición privada en Bogotá. Ellos vieron todo el resto de bandas. Un amigo nos prestó una fábrica de velas en la Candelaria. Entonces nosotros llegamos ahí a esa bodega, prendimos como 2000 velas y les hicimos el show a esta gente y dijeron, los esperamos mañana en Sony. Y así fue como nos ganamos el primer contrato. Bien, muy buena historia. Fíjense que eso que contaba David, pues era el pan de cada día, la informalidad dentro del ámbito musical en Colombia, así como Pillo Jaramillo tiene en su historia, Soda Stereo fue telonero de Compañía Ilimitada, también el otro lado de la historia es como lo plantea David, y lo mismo pues Soda Stereo muy pilos tocaron de primero en ese concierto. Y yo les estaba diciendo que llega ese rock en español y Medellín es clave nuevamente porque Medellín se atreve a programar bandas como La Unión, como Alaska y Dinarama, como esos primeros de la movida madrileña, porque en Bogotá Fernando Pava, lo que les decía anteriormente, pues él prefería poner a The Cure y a Tears for Fears y a Depeche Mode y eran muy resistentes para ese asunto. En Colombia tenemos una tendencia a eso, siempre estamos mirando al otro lado y no creemos en lo bueno que hay acá. Es muy tenaz, yo lo veo en los bares también, porque los bares quieren presentar bandas, ¿no? Pero no ponen música de ellos. Entonces, ¿cómo quieren llenar los sitios también, no? Y sí es una cosa, no sé, como que no se dan cuenta que tienen las cosas en la nariz y no lo ven. Y adicionalmente, Jorge, pues haciendo la investigación para ese libro, hace un par de años, hace unos 2 años, Toma Bella, que es un guitarrista radicado en los Estados Unidos, que él se autodenomina el Joe Satriani colombiano, ya ustedes imagínense, uno puede empezar a dudar de un personaje que se autodomina el Joe Satriani colombiano. Sí. Él decía que la movida del rock en Colombia eran los mismos 5 gatos en los mismos 5 bares con los mismos 5 pesitos. Y digo, no, maestro, las cosas no son así. Aquí pasan cosas y pasan cosas muy buenas, como Fuego en mis venas, ¿no, David? Fuego en mis venas.
Cosa buena, ¿no? Cuéntenos un poco, David, y antes de escuchar la canción. Mira ¿En que serio querés que contemos profundamente esas cómo se canciones de compuso esa nosotros canción? todas tienen una versión triple X antes de quedar Antes mostrables. de maquillarlas. Una versión petit comité. Mira, yo tenía un arpegio, yo me acuerdo que el arpegio la primera canción la toqué toda con la guitarra apagada. Por eso sonó bueno. Yo, yo tenía este arpegio y cuando Jorge llega de Francia, Jorge estaba cantando en Francia, viene a Colombia después de 2 años, nos vio tocando en una feria de Cali con Elkin Ramírez, que Elkin estaba sin banda, nosotros sin cantante. Entonces hicimos unos shows en Cali. Hicieron cortocircuito. Y con Elkin hicimos la gira de Quiet Riot, también en 1989. Entonces Jorge vino en diciembre a Cali y nos dice, uy, Cronos está sonando chévere, yo quisiera volver. Y le dije, vení porque yo siempre he sido un firme creyente que el rock and roll se hace con los amigos. El rock and roll es como una pilatuna, como una travesura. Entonces vos lo haces con tus amigos cuando te sabe mejor, cuando usted lo haces con una persona, vea, ya llegó Eduardo. Cuando vos lo haces con desconocidos, con músicos por contrato, no es la misma cosa. Entonces cuando Jorge me dice, quiero volver a Colombia, le dije, vení. Jorge vino, volvió a Colombia y cuando llegó nos sentamos en mi casa y empezamos a pellizcar la canción y así salió. Pero no contaste nada. Pero Es Yo pensé que iba a contar lo chévere. era la versión petit comité. Ah, por interno, por el Facebook, yo les cuento. ¿En serio? Por No, pues Messenger. imagínense, caminas Dale, dentro de entonces, mí. ¿qué me pongo a hacer de noche ahí? Imagínense, caminas dentro de mí como el fuego entre mis venas. Estoy perdiendo la razón. No, me estoy quemando con tu amor. Me estoy porque quemando con tu amor. Todo el sí. mundo le dice a fuego en mis venas, fuego entre mis venas. Es una... Menos nosotros, porque la gente tiene razón, porque la canción dice como el fuego entre mis venas. Yo no sé por qué dijimos, por qué le pusimos así. Por eso no recibimos regalías de esa canción. Hay que llamar a Sonolux. No, hoy me llegó un correo muy curioso. A ver, dijiste algo que yo te lo mandé, no sé si lo viste. Me llegó un correo así, que dice, No, después hablamos de eso. Eso viene con virus. Bueno, escuchemos entonces Fuego en mis venas. Fuego en mis venas es una canción que no fue dedicada a una sola persona. Esa canción tiene imágenes de muchos momentos con personas diferentes. Empezó la canción evocando una novia que yo había llegado de París y esa novia se había quedado en Inglaterra. Entonces empezó un poco así, ¿no? Camina dentro de mí como el fuego entre mis venas, me estoy quemando con tu amor, tu sombra, tu olor, tu ser. Yo soy muy olfativo, me siguen por donde quiera, estoy perdiendo la razón, ya se pone acostado en tu cama, abrazados haciéndonos el amor. Entonces ya empiezas a imaginarte las cosas más sensuales y más íntimas, como una sábana mojada, que eso fue, como dicen, literal. como dicen los pelados hoy en día, literalmente. ¿Somos mayores todos? Sí, ¿no? Sí, eso fue en un motel del sur de Cali que no había aire acondicionado ni ventilador. Y claro, terminó así el parche muy húmedo. Después, los cabellos largos sobre la almohada, que es una imagen muy bonita que tiene la canción. Ni a David ni a mí nos pasó eso, le pasó a un amigo que era muy reservado, era el baterista de una banda anterior a Cronos, donde yo tocaba, que se llamaba Caos, Alfredo Camargo, muy, muy reservado, pero yo andaba mucho con él. Y un día me dice, a mí me gusta cuando estoy haciendo el amor con mi novia, así extenderle el cabello así en la almohada, y yo... O sea, me pareció, viniendo de Alfredo, me pareció lo más porno que había escuchado en mi vida. Porque a él había que sacarle las palabras con ganzúa. Entonces, bueno, ya se bajaron de la nube con fuego en mis venas, ¿no? Vamos.
Caminas dentro de mí como el fuego entre mis venas. Me estoy quemando con tu amor. Tu sombra, tu olor y tu ser me siguen por donde quiera. Estoy perdiendo la razón. Acostados en tu cama, abrazados haciéndonos el amor y confundidos entre sábanas mojadas. El tiempo se nos detuvo y tus cabellos largos sobre la almohada, mi mejor canción de amor eres tú. Eres la que pide gritos pasión, una voz oculta dentro de tu corazón. Ahora quisiera darte mi calor. Yo te propongo ser uno los dos en tu cama, abrazados haciéndonos el amor y confundidos entre sábanas mojadas. El tiempo se nos detuvo y tus cabellos largos sobre la almohada, mi mejor canción de amor eres tú. Acostados en tu cama, abrazados haciéndonos el amor. El tiempo se nos detuvo y tus cabellos largos sobre la almohada, mi mejor canción de amor eres eres tú. Muchas gracias. Jorge, qué pena insistirte y después de semejante interpretación. Históricamente y en algunas publicaciones y comentarios en medios de comunicación se hablaba de que en el país no hubo, en el ámbito del rock, un gran semillero de cantantes. Ajá. Voces como la tuya, qué pena ponerte en primer lugar, como la de Elkin Ramírez, por poner dos ejemplos, o Víctor García en su momento, o el propio Elvis de Estados Alterados, incluso Pillo Jaramillo en sus mejores momentos del álbum Contacto. ¿Cómo ves el tema de los cantantes del rock en Colombia?
cómo lo sientes? Yo tengo el placer de trabajar en la Universidad Autónoma hace casi 15 años como profe de técnica vocal con bienestar universitario. Eso no es ni siquiera una electiva, eso no se califica, nada, los pelados van porque quieren simplemente. Y encontrarse unos personajes realmente maravillosos. Obviamente entran la mayoría cantando rock y cantando pop. Hay quienes, por más sugerencias que yo les haga, van y cantan bachata y cantan reggaetón, pero bueno, es válido porque están ahí para aprender, no cultura musical, sino aprender a cantar. Entonces, te encontrás con gente maravillosa. En estos momentos, por ejemplo, uno de mis alumnos con el que hice el Superstar en la universidad, él hizo de Jesús, Juan Fernando Sánchez, él ahora tiene un proyecto muy importante, muy interesante. Está Natalia Viller también, con una carrera que apenas empieza, y son todos cantantes de rock, que son muy versátiles. Entonces, yo veo el panorama de cantantes de rock en Colombia como muy promisorio, diría yo. El problema de todo este asunto es que cuando te enfrentas a lo económico, ya lo comercial te absorbe. Entonces, pues no sé, ya depende de cada cual, ¿no? Lo que escoja su quehacer en su vida y más en la música. En la década del 90, David, después de ese impacto que tiene el concierto de conciertos en Bogotá en 1988, una iniciativa político-cultural de Andrés Pastrana para capitalizar su diciendo y haciendo, cuando fue electo alcalde de Bogotá, pues logra un cartel único, insólito y memorable para esa época, ¿no? Toreros Muertos, Prisioneros, Miguel Mateo cerrando como a las 4 de la mañana del sábado, Compañía Ilimitada abriendo, por ahí estaba Giordano, Franco De Vita, era como un mix bien ecléctico de terrenos no solamente puristas para el rock, y hay un momento muy bonito en el que los artistas logran tener visibilidad y su música. Fernando Pava finalmente entiende la importancia de programar las canciones de los artistas del rock en Colombia, y Siloé, y Contacto, y Amigo, y Igor y Penélope, cajas de cartón de Alerta Roja, empiezan a sonar las agrupaciones del rock nacional en Colombia. Luego hay nuevamente un bache, cuenta el narcoterrorismo, ya pues no hay que ahondar mucho en eso, hasta que aparece Mujer Gala en 1992, la canción que graba Terciopelados en los estudios de Javeriana Estéreo en Bogotá, y hay un renacer del rock en Colombia. Hay una anécdota memorable de los rockeros de esa época que deciden invitar en el bar de Carlos Vives a los principales directores de emisoras del momento o disjockeys, Tito López, Daniel Casas de Todelar Estéreo, Andrés Nieto, bueno, varios personajes, y les hacen un juicio en el bar de Carlos Vives en la Candelaria y les dicen, bueno, y es que ustedes no están pasando nuestra música en la radio, ¿qué pasó? Y pues todos decían, los programadores de la radio rock en Bogotá por lo menos, pero ¿qué nos están dando ustedes a nosotros para que programemos? ¿Cómo fueron esos años 90 para hacer rock en este país, David? ¿Qué recuerdas? Sobre todo post el inicio de Terciopelados, 93, 94, El Dorado. Pues fue difícil porque siempre llegar a las emisoras era como llegar a tocar la puerta. Cuando estabas de la mano de una disquera, como cuando lanzamos el primer sencillo de Cronos Fuego en mis venas, El Rotito, fue más fácil porque teníamos promotor y estaba la disquera detrás, entonces ellos se encargaron de llevar nuestra música, y en ese momento el promotor de Sonolux era Juan Carlos Rodríguez, que es nuestro manager otra vez hoy en día, y de la mano de él fue que logramos
digamos, regar fuego en mis venas y la música de Cronos por Colombia. Esa canción le fue también por ese trabajo que había de la mano de la disquera con la emisora, que nos quitó ese problema que tenemos todos los artistas cuando no tenemos disquera. Llegó tan lejos que Halley Records de Argentina se inventó ese Latinos y Metálicos y cogieron una banda de cada país latinoamericano. Cronos fue escogido por Colombia para entrar dentro de ese disco Latinos y Metálicos. Entonces después de eso viene otra vez trabajar por primera vez como artistas independientes y te enfrentas a todo eso. Aunque Que fue lo mejor, porque vos llegabas a Sonolux, por ejemplo, a Bogotá, y ¿dónde está el video de Cronos? Y entonces resulta que la persona que estaba ahí antes estaba vendiendo electrodomésticos y no tenía ni idea de discos, ¿sí? Sonolux, pero lavadoras y otras cosas. Y entonces la banda empezó como a enquilosarse, porque las directivas estaban en ese plan también. Y era una empresa pues que venía de capa caída, vos lo sabés, que la salvó Carlos Vives, porque Sonolux iba a cerrar y Carlos Vives en su momento pues le dio el empuje que necesitaba esa disquera. Pero yo me quiero referir un poco también a Igual que Ayer, que es una canción que trabajamos independiente, que es casi igual, o un himno igual que Fuego en mis venas. Igual que Ayer la trabajamos solos. Y ahí sí nos Igual dieron que la ayer, mano en las emisoras. Claro, entonces yo tenía un gran amigo, sigue siendo mi gran amigo, Carlos Pasaje. Él programaba en la Superestación, él programaba Colmundo también, Colmundo Radio, las emisoras que pasaban rock. Llevo yo Igual que Ayer en una versión acústica que habíamos grabado en Bogotá. Y él la escucha y le digo, Carlos, esta canción y esto y lo otro. Y la escucha y entonces se para y le dice al pelado que está poniendo la música, y le dice, poneme esa canción. Listo, la programamos, va 3 veces al día. ¡Wow! Entonces hacemos el disco después y le pasamos la versión ya eléctrica y la suena también. Y aparte de eso suena Todo está bien, que ahorita la vamos a tocar. Y suena... sonó Arcoíris 4 canciones del álbum. y Tren, y nos vamos en tren. 4 canciones sonaban en radio en ese momento y era la emisora más importante que jalaba el resto, ¿no? Y fue así como Igual que Ayer logró lo que es ahora. Sí, finalmente un camino que obliga al artista a casi que meterse al terreno independiente, porque como bien tú lo decías, esto es un negocio. Si ustedes revisan un poco el acervo y el catálogo del rock en Colombia, lamentablemente todo lo que es 60s, 70s, 80s hay un par de cosas que todavía circulan, 90s ni hablar. Y digamos del 2000 para acá la cosa es diferente, pero digamos del 99 para atrás todo está perdido. Un indicador, este libro tiene un disco. Yo logré hablar con varios de los artistas que están entrevistados para el libro y les dije, mire, para mí es muy importante por lo menos dejarle al lector, al que se lleve este libro, que le quede un disco. El formato físico es fundamental para construir y que la memoria trascienda, porque lo digital finalmente tiene otras dinámicas y otras formas de consumo. Y la mayoría de artistas que están acá, que no son nombres menores para la historia del rock en Colombia, hay Compañía Ilimitada, hay Ultrágeno, hay Catedral, hay Flippers, hay Génesis de Colombia, o sea, hay bandas verdaderamente icónicas. Finalmente todos terminaron optando por el camino independiente porque las disqueras obviamente le apostaban a lo que realmente vendía y jalaba, que era la música tropical y el vallenato, y en su momento la balada pop y la plancha. Entonces, ya para cerrar, antes de que terminemos esta velada de hoy con Todo está bien, ¿es un acto de fe entonces hacer rock en Colombia? No sé que sea un acto de fe realmente. Nosotros- Mi abuela hablaba de esa vaina, pero yo estaba chiquito y ella cantaba en esa iglesia así con una voz maravillosa y ella hablaba del acto de fe, pero no entendí. Mira, nosotros somos muy tercos. Eso Yo sí. no conozco a nadie más terco que Jorge Ah. y Jorge me dice a mí lo mismo.
Jorge Ay, me ay, dice a ay. mí lo mismo. Eso se Entonces, entiende. Vea, si me escriben les cuento una anécdota de David. Es decir, si se las cuento, pero yo total. pienso que es una terquedad desde algo positivo, porque como te dije ahora que Jorge estaba hablando, para mí es muy difícil no hacer rock, porque es que la música es una comunicación, es un lenguaje universal y el rock es un idioma. Si tú haces salsa es un idioma, Mira. rock es otro idioma, entonces es difícil no hacer rock, nos encanta hacerlo, es lo que más nos gusta hacer y lo vamos a seguir haciendo. Si nos ayudan bien y si no vamos a buscar la forma de cómo hacerlo. David me hace pensar en algo, Jacobo, y es, yo trabajo en un jardín infantil hace 15 años, entonces les canto a los niños y les compongo las canciones. Y puedo componerles canciones como, canciones infantiles, así, ¿no? Por ejemplo, San Juan, San Juan, San Juan panadero, San Juan, San Juan, San Juan hace pan. Pero ellos no piden esa canción, hermano. Ellos piden el Búfalo Martín. Entonces el Búfalo Martín es así. Bien. El Búfalo Martín se fue con su maletín. Él iba muy contento a su primer día de jardín. El Búfalo Martín se fue con su maletín. Iba con sus amigos a casa de Serafín. Serafín era un gorila muy grande y juguetón. Le gustaban los bananos y también el rock and roll. Los bananos con la leche, el rock and roll con los amigos y cantar con los vecinos una ruidosa canción. El Búfalo Martín con su maletín y todos sus amigos se fueron por ahí. Hicieron una fiesta que no tuvo fin. Pasaron muchos días y siguieron así. El Búfalo Martín, 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 el Búfalo Martín. Y ya ahí todo el jardín está despelotado. Es verdad eso. No, es verdad. Es verdad. No, muy bueno. Qué bueno que eso suceda porque creo y estoy convencido que en la medida que los muchachos oigan más rock and roll y menos reggaetón, creo que van a encontrar un mejor camino en el que trasegar. No, y hoy hay algo que siempre decimos cuando estamos en una entrevista y nos preguntan algo de esto, siempre decimos que el rock es un modo puro y el rock ya llegó a Colombia. No hay un lugar en la tierra que el rock haya llegado y se haya ido. Aquí se demoró. Hay fue otra duro. cosa, David. Hay una casa, ustedes pasan por la Quinta, ¿han visto un bar que se llama La Mancha? Bueno, en esa casa hay 5 bares de rock en una ciudad como Cali. Y contados por un administrador de un bar de rock, hay 25 bares de rock en Cali. Muy loco, ¿no? Está muy bien, pasan cosas interesantes y en el libro hay otras también para que Lo para tienen que que lo ver, de miren. verdad que es muy chévere el libro. Bueno, y entonces ¿con qué nos van a deleitar para el cierre, Jorge y David? ¿Todo está bien? ¿Está bien? Ah, ok. Me miras a los ojos y no puedes hablar, un nudo en la garganta te dejas sin palabras. A veces pasan cosas, no sabes qué creer, te hieren muy adentro, te dejan sin aliento. Te bastan
para no volver. Un malentendido te tiene al revés. Si estás enojada, qué bella te ves. Una lágrima en la cara, un abrazo hace falta. Todo está bien. Si esta noche me ves y te canto otra vez, todo está bien. Nena, si estás aquí. Solo una mirada para adivinar lo que estás sintiendo. Me sigues queriendo, sientes mariposas que vuelan sin parar dentro de tu cuerpo. Siempre que nos vemos, me ves y te canto otra vez. Todo está bien. Nena, si estás aquí. El sol ya no brilla si no estás aquí. Oh, aquí. Oh, 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 oh. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, a David, a Jorge por este espacio, la Biblioteca Departamental. Dice Andrés Zambrano, Jorge Frescret, la gran voz del rock en Colombia. ¿Les queda alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a vos, Jacobo, a la biblioteca y a ustedes por venir. Bueno, Jacobo, muchísimas gracias, de Gracias verdad, a y todos. nos seguimos viendo. Gracias. No se queden en silencio porque es aterrador. Por favor. ¿Sí se puede? Una movidita, ¿cierto? Estamos muy románticos. Catalina, ¿se puede una más? ¿Se puede una canción? Sí. Venimos de ensayar, ¿no? Pero... bueno, podemos tocar esa entonces. ¿Cuál? Fruto prohibido, ¿no? No, pero esa no la he practicado. No, entonces, ¿cuál querés que toquemos? Agarro mi mochila, yo me subo al tren. Mi novia, mi guitarra y mi perra también. Señora, mueva el culo, paso yo o pasa usted. Mis amigos me esperan al anochecer. Voy con mi guitarra en busca de acción. Tengo en mi cabeza una nueva
algo de inspiración. Ya son más de las 4 y a mí me entró el hambre. Cuidado con la chandosa, se nos come el fiambre. En la parte de atrás están armando algo. Voy a averiguar qué es lo que está pasando. Solo necesito algo de inspiración. Voy con mi guitarra en busca de acción. Tengo en mi cabeza una nueva canción. Necesito un coro, pues nos vamos a tren. Nos vamos en tren. Nos vamos en Muchas gracias.